de las canciones que suenan. Ministro Marcelo Rivas Piacentini, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola Martín, buenos días. El gusto de tenerlo por acá. Bueno, cuando uno analiza un poco la información económica, da la sensación de que siempre llega un poco tarde. Es como que le saca una foto a algo que ya pasó, se actualiza, pero la locura de la inflación que enfrentamos nos empuja permanentemente a estar hablando de cuestiones salariales, de inflación, de acceso, de capacidad de compra. La agenda domina esto, y con Diego siempre decimos, a veces venimos con una cantidad de inquietudes periodísticas, pero la gente nos empuja en la dirección correcta porque su agenda pasa por el día a día. Así es, efectivamente. Para nosotros la inflación también es un problema. Desde el punto de vista del Estado, no solamente mantener el equilibrio presupuestario es sumamente complejo. El Estado no solamente está dedicado a abonar salarios, tiene que también impulsar el tema de la obra pública, la prestación de los servicios. Imagínense los insumos dolarizados, es decir, transitamos un proceso inflacionario muy severo. No advertimos por parte del gobierno nacional alguna decisión concreta respecto de abordar esta temática de manera seria, coherente, técnica. Escuchamos muchas veces noticias más bien de índole populista. No creemos que eso pueda llegar a resolver la cuestión inflacionaria. En ese sentido, por supuesto, uno de los principales problemas es el tema del salario, ¿no? Es decir, en esta oportunidad, bueno, estuvimos anunciando la semana anterior, por decisión del gobernador, un nuevo incremento salarial del 10% de bolsillo. Empezamos a hablar de algunas determinaciones y algunos conceptos que antes no lo hacíamos de manera frecuente, y ahora es tal la devaluación que existe que la gente quiere saber respecto al tema salarial de bolsillo, es decir, cuánto voy a cobrar a partir de este mes. Y bueno, a partir de ahí el gobernador instruyó que se aplique desde el área técnica, digamos, el 10% de incremento de bolsillo, ¿no? Entonces, en promedio, digamos, los salarios en lo que va del año, si uno compara, digamos, los sueldos entre enero y mayo, crecieron en el orden de un 60%, el valor nominal, el valor de bolsillo, es decir, lo que a la gente le interesa, ¿no? Y en ese periodo de tiempo, bueno, esperemos ahora la inflación que den a conocer de mayo, pero creo que vamos a estar hablando de una inflación cercana al 10%, o sea que yo creo que un acumulado de un 41-42%, digamos, en el mismo periodo, es decir, estamos 17-18% por encima de la inflación. Una recuperación salarial que no la hemos visto antes, pero en esto el gobernador claramente toma la decisión porque los salarios son determinantes en la recuperación, digamos, del salario, más allá de la cuestión inflacionaria que golpea y mucho, pero eso dinamiza, digamos, el comercio local. Vemos cuando están los cronogramas de sueldo, cómo se moviliza, digamos, el comercio, los prestadores de servicios, digamos, hay un movimiento importante, digamos, en la ciudad, no solo en la ciudad capital, esto se ve también en el interior, ¿no? Eso fue una constante, ministro, que cada tanto la gente de APIC, la gente de la FEC también, y de FECOR menciona a través de estos micrófonos lo relevante que es cada cronograma en este tiempo de crisis, porque se nota en el comercio local básicamente esa movilidad que usted marca, y eso dinamiza obviamente todo el sistema comercial de Corrientes. Quiero salir un poquitito de la cuestión correntina y quiero preguntarle al contador, el contador licenciado en economía, porque la verdad que al contador que trabaja en la política ya hace varios tiempos, hace varios años. Usted estuvo en dos transiciones de administración, de Nora Nazar a Carlos Viñolo, de Carlos Viñolo a Carlos Mauricio Espínola, en un municipio en crisis, en otra instancia coyuntural nacional, y quizás preguntarle qué se puede hacer, por ejemplo, en este tiempo en que un gobierno nacional tiene que darle paso a otro gobierno nacional el 10 de diciembre, seguramente de un signo político diferente. Eso lo vamos a ver seguramente, vamos a empezar a verlo en el mes de agosto. ¿Qué medidas se tienen que comenzar a tomar a partir de ahora, o el que viene tiene que tomar medidas? Digo, ¿cómo se puede ir sorteando esta situación? Porque así como venimos todos los meses, bueno, aumenta la inflación, aumentan los precios, aumenta, y no se ve
una acción concreta para que, bueno, vamos a ponerle un freno, vamos a aguantar un poco más. Digo, ¿qué se puede hacer en este contexto, técnicamente, en el marco de lo político? Bueno, es decir, partimos que estamos en un periodo de tiempo en el cual el gobierno nacional viene concluyendo, digamos, una gestión. En ese sentido, tiene que tomar decisiones que muchas veces son difíciles desde el punto de vista, si uno lo mide en una cuestión electoral, la disminución del déficit fiscal. Para ser más concreto, digamos, ¿qué es el déficit? Es lo mismo que nos pasaría en una economía doméstica, en nuestra propia casa, cuando tenemos un determinado ingreso y gastamos más de lo que recibimos de ingreso. El Estado Nacional decide emitir como para absorber esa diferencia de mayores gastos, y bueno, eso genera, digamos, una espiral inflacionaria que de hecho es la que estamos inmersos. En ese sentido, digamos, si el gobierno nacional no toma decisiones fuertes, que muchas veces pueden ser decisiones bastante ácidas, en el sentido que disminuir el déficit fiscal, que suena, digamos, como una frase muy armada, en los efectos prácticos es complejo de llevarlo adelante, pero necesariamente tiene que transcurrir y necesariamente se tiene que abordar esa temática. Nosotros no podemos, la Argentina no puede seguir gastando más de los recursos fiscales con que dispone. A las pruebas está de cómo fueron aumentando las LELIQ. ¿Qué son las LELIQ? Digamos, estamos hablando de básicamente adelantos de futura recaudación que ahora están en cifras impresionantes de crecimiento, con una tasa de interés y de financiamiento muy alta. Hemos escuchado al gobierno nacional, digamos, hablar, digamos, y anunciar el incremento de los límites de tarjeta de crédito como que fuera, digamos, una situación que resolvería la cuestión de la inflación. Claramente no existe esa posibilidad de que eso suceda en la práctica. Le estamos diciendo a la gente que le vamos a financiar consumos a 150% de tasa de interés. Sí. Es una locura pensar de que eso va a resolver el sistema inflacionario. Es decir, el gobierno nacional tiene que tomar decisiones concretas, fuertes, y que no creemos que lo haga por una cuestión justamente electoral. Uh-huh. Es decir, esto muchas veces son decisiones que a la gente no le va a caer bien, pero que son necesarias transitarlas. Nosotros creemos que el gobierno nacional claramente no está tomando ninguna de ese tipo de medidas y que solamente está tratando de sostener como puede un gobierno nacional en decadencia para que lleguen las elecciones lo más rápido posible. Ahora, contador, usted utilizó la analogía, para que la gente entienda, de la economía familiar si gastáramos más de lo que tenemos, para que la gente interprete que es el déficit y el gasto descontrolado del gobierno nacional. Ahora, el gobierno nacional muchas veces financia ese déficit con los adelantos, con la toma de algún empréstito o con emisión monetaria. Y ustedes, como gobierno provincial, vienen de alguna manera funcionando como un amortiguador para las familias provinciales, con los aumentos para tratar de que esa realidad de gastar más de lo que ingresa no se vaya concretando o no sea gimnástica, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, ese margen que tienen ustedes para ir dando este tipo de aumentos y para funcionar como amortiguadores, ¿está comprometido o ustedes tienen este tema controlado? Porque esa es la pregunta que todo el mundo se hace. El gobierno provincial hace un esfuerzo tremendo, no tiene cómo emitir moneda, da los aumentos, pero también es cierto que hay un determinado margen que se puede ir consumiendo. Sí, por supuesto. Nosotros partimos de la premisa del equilibrio presupuestario, ¿no? Ese, digamos, es el primer punto que lo tenemos que sostener, porque a partir de ahí se puede seguir avanzando en decisiones concretas. Cuando el gobernador avanza, digamos, en una decisión de un aumento salarial, estas son decisiones fuertes desde el punto de vista presupuestario, porque hay que sostenerla en el tiempo. Uh-huh. Ese es el piso en el cual seguirán acumulándose futuros aumentos durante el año, a diferencia de otras decisiones, como por ejemplo puede ser una obra pública, que en caso de encontrarse, digamos, en un compromiso extremo, la obra pública se puede reprogramar. Es decir, son decisiones fuertes, pero que se puede llegar a buscar un paliativo. La provincia no tiene cómo emitir dinero como sí lo hace el gobierno nacional, que es uno de los problemas también generadores claramente de inflación en ese sentido. Entonces, el gobierno provincial tiene la responsabilidad de mantener los salarios, en este caso por encima de la inflación, casi 20 puntos por encima de la inflación, en el cual nos encontramos
que el equilibrio presupuestario es la única herramienta o la más sólida en ese sentido para avanzar con este tipo de medidas. Por otra parte, el nivel de endeudamiento que tiene la provincia. Estamos levemente por debajo de 3 puntos porcentuales, cuando los indicadores establecidos, digamos, en las leyes nacionales hablan de que hasta un 15% de endeudamiento, digamos, estaríamos dentro de lo que se podría considerar saludable. Con provincias claramente superando ese 15%. Sí, hay varias provincias que están por encima de ese porcentaje. Y con deudas en dólares en muchos casos. Así es. Nosotros, en ese sentido, digamos, tenemos una combinación, digamos, de un nivel de desendeudamiento importante. En el mes de enero de este año, incluso nosotros teníamos unas deudas que se habían tomado, digamos, anteriormente, en el cual con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES, y nosotros hemos avanzado, digamos, a partir de que el gobernador toma la decisión de avanzar en cancelar algunos vencimientos que teníamos en el transcurso del año. Lo llevamos al mes de enero, cancelamos más deudas, es decir, seguimos bajando deuda. Es decir, tenemos hoy una provincia sólida, que es sustentable y que se prepara para los cambios que puedan llegar a ocurrir en el orden del gobierno nacional. Nosotros creemos que el gobierno nacional, que, insisto, va a tener que tomar decisiones muy fuertes, digamos, el nuevo gobierno que venga, va a encontrar a la provincia de Corrientes en condiciones óptimas como para generar un crecimiento sostenido, porque venimos con un bajo o mínimo nivel de endeudamiento y, por otro lado, con un equilibrio que lo podemos demostrar durante varios años. Esto no es una cuestión de este año 2023, es decir, esto se viene a consolidar decisiones administrativas. Por eso la importancia, digamos, en la toma de decisiones. No nos olvidemos que cada vez que vemos los números, digamos, que se le acerca al gobernador y toma estas decisiones, la verdad son complejas, pero son absolutamente necesarias. La provincia de Corrientes además viene pagando los salarios en tiempo y forma en la última semana del mes que se trabaja. Esto que parece que naturalizamos, digamos, ya no es tan así si uno mira en el contexto de otras provincias. Nosotros estamos pagando el incremento que anunció el gobernador la semana pasada, ya la estamos pagando en el transcurso de la semana. Entonces, son cuestiones de que por qué avanzamos en ese sentido, justamente equilibrio presupuestario, solvencia financiera, bajo nivel de endeudamiento y con una provincia en condiciones de poder generar un crecimiento sustentable en corto plazo. ¿Cuál es del cúmulo de situaciones que se generan con el gobierno nacional, hay digamos una marcada discriminación respecto a distintos puntos, y sin duda que el tema recursos está a la orden del día? Lo escuchaba el otro día al escribano Amarilla diciendo que ANSES mantiene una deuda con Corrientes, teniendo en cuenta que se había llegado a un acuerdo en la gestión presidencial anterior, que ese acuerdo no se puede, digamos, no se actualiza, se debería haber actualizado por inflación, se debería también a través de la nueva ley sancionada ir actualizando los recursos para Corrientes, y eso genera también un cúmulo de deudas. ¿Es el ANSES y el IPS, digamos, el mayor agujero, no, sino es la mayor deuda que tiene Nación con Corrientes, o también la cuestión Yacireta, o también otras cuestiones que no estamos manejando? Nosotros hoy desde, digamos, del Estado, a través de ver, digamos, el consolidado presupuestario, digamos, de todas las jurisdicciones, esto es de todos los ministerios y los entes, es uno de los problemas que tenemos a resolver. El ANSES no actualiza al gobierno provincial a través del IPS, el Instituto de Previsión Social, no actualiza del año 2017. Cuando claramente a otras provincias generaron las actualizaciones correspondientes. Entonces, el ANSES viene pagando de manera regular sobre una base 2017, cuando debería estar una base mucho más actualizada. Imagínense que esta actualización obedece justamente a incrementos salariales o correcciones salariales que se fueron dando en ese periodo. Con 5 años de atraso, claro, y con la Argentina que vivimos, es utópico pensar de que no se generen deudas. ¿De qué magnitudes estamos hablando? En el orden de los 10.000 millones de pesos. Esa es una deuda muy significativa. Lo que planteamos básicamente es algo muy sencillo en cualquier Estado de Derecho, que es el cumplimiento de las normas vigentes. No es una cuestión caprichosa que el gobierno provincial intenta
resolver cuestiones de déficit del Instituto de Previsión Social pidiendo lo que no corresponde. Simplemente pedimos que se apliquen las leyes vigentes. Así de sencillo, porque de hecho las mismas leyes aplicaron para otras provincias. Entonces claramente hay una discriminación muy marcada, ¿no? Hay muy marcada, pero que tiene que ver también, digamos, con una impronta, digamos, que dio el gobierno nacional en la falta de federalismo, ¿no? Falta de federalismo que lo podemos ver en las cuestiones del presupuesto nacional. Está claro, digamos, si uno ve la desinversión que se produce, digamos, en la provincia de Corrientes respecto a provincias vecinas, que nos parece bien, digamos, que el gobierno nacional acompañe, digamos, el crecimiento en obras de infraestructura de la provincia vecina, pero que no abandona Corrientes. No abandona Corrientes. Contador, ¿cómo hace un técnico, como es su caso, para equilibrar un poco también la lectura política de los protagonistas del gobierno? ¿A qué me refiero? A que en el último tiempo, periodísticamente, hemos observado que había mucha presión en la opinión pública a partir de algunos sectores que, por ejemplo, insistían con el tema del salario docente, como si Corrientes se hubiera olvidado de acomodar el salario docente. Pero cuando nos enfocamos en la información, vemos que el inicial nacional es de 130 y pico de mil pesos y que en Misiones, poníamos una publicación del diario El Territorio, el inicial docente es de 113.000 y acá ya estamos en 164.000. O sea, ¿cómo hace el técnico para ir también junto al político de la mano diciéndole, bueno, hay que aguantar algunas cosas y comunicar esto porque es importante decirlo? Claro. Bueno, ahí para nosotros tomamos como un dato de referencia de pronto lo que indica el gobierno nacional a través de sus paritarias. La paritaria docente, en la cual participan, digamos, gremios que muchos de esos gremios tienen representación en la provincia de Corrientes. Vemos que a nivel nacional acompañan un proceso paritario para definir el salario de los trabajadores del sector de educación, y que muchas veces los mismos gremios son aquellos que están en desacuerdo con lo que pasa en la provincia de Corrientes. Como bien señalaba Martín, es decir, nosotros estamos en 164, 165 mil pesos de sueldo inicial, cuando hay una paritaria nacional que establece 130.000, es decir, estamos por encima de lo establecido en paritarias nacionales. Más allá de los números, claramente notamos el reconocimiento del sector. Un sector que mayoritariamente está prestando servicios justamente en la educación. Vemos que no se suman a este tipo de planteos que muchas veces está absolutamente politizado, es decir, tiene una tendencia muy marcada en ese sentido y es notorio, digamos, son argumentos que explayan en la provincia de Corrientes en un formato que no se condice en absoluto cuando tienen la posibilidad de hacerlos y defender los recursos de las provincias, y en este caso de la provincia de Corrientes, si uno quisiera y mirara, digamos, en buenos términos muchas veces la paritaria del gobierno nacional. Entonces, ante ese escenario, para nosotros es solamente un dato de referencia. Nosotros estamos por encima en 35.000 pesos del sueldo inicial. Por lo tanto, que ahora aparentemente el gobierno nacional estaría por hacer alguna corrección en junio, digamos, sigue siendo, insisto, un dato de referencia. Nosotros estamos por encima de lo que establezca el gobierno nacional como sueldo inicial docente. La última. ¿Cuánto duran estos anuncios? ¿Qué estimación tienen desde lo técnico? Porque la verdad es que hay un principio que tanto usted como el gobernador, fundamentalmente con mucho énfasis, pero usted también lo destaca, es la legitimidad del reclamo por pérdida de capacidad adquisitiva. O sea, uno saca una foto hoy y dentro de 20, 30 días ya tiene que actualizarla. ¿Cuánto dura el análisis técnico de eso? Sí, bueno, nosotros vamos haciendo un monitoreo mes a mes. Mes a mes vemos qué pasa con la inflación, qué pasa con los recursos coparticipables. Los recursos coparticipables son aquellos recursos con que dispone el Estado provincial, producto, digamos, de la distribución del régimen de coparticipación de impuestos a todas las provincias del país, que si bien viene creciendo producto de la inflación, porque básicamente vienen recaudando inflación, no vienen recaudando crecimiento de la economía real, vamos evaluando mes a mes. El gobernador tiene, digamos, al cierre de cada mes un informe detallado en ese sentido, y producto de eso fueron las decisiones administrativas que llevó adelante en que hoy al mes 5 del año ya haya anunciado 3 aumentos salariales. Una cosa que es muy marcada, digamos, la orientación y la incidencia como uno de los ejes de políticas públicas. Así que en ese sentido nosotros estamos muy expectantes siempre, hacemos nuestras estimaciones desde el punto de vista técnico
y siempre tratando de mantener esas premisas que comentábamos recién. Eso va a ser la cuestión basal que va a permitir justamente que el gobernador siga avanzando, digamos, en aumentos salariales. Este no es el último aumento del año. No vemos que la inflación, el gobierno nacional, insisto, con esto esté haciendo algo específicamente para tratar de reducirla. Y bueno, mes a mes los técnicos tenemos que hacer muchas veces varios artilugios presupuestarios para mantener siempre el equilibrio, garantizar no solo, digamos, el pago de sueldo, que se viene haciendo en tiempo y forma, sino también la prestación de servicios que muchas veces, y sobre todo en el caso de salud pública se denota esta cuestión, con insumos dolarizados, que además de estar afectado, digamos, a la variación del tipo de cambio, muchas veces conseguir esos insumos realmente es complejo. Acceso a los mismos, claro. Tenemos un país que básicamente se cerró al mundo. Esto es inadmisible, digamos, estar cerrado, digamos, a la economía mundial con un sistema de evitar que los dólares vayan fuera del país, pero esto lesiona claramente la posibilidad de prestación de servicio. Nosotros tenemos determinados programas, el gobernador impulsa de manera frecuente la incorporación por ejemplo, la incorporación de tecnología a través de plantear, digamos, a los alumnos de la secundaria la posibilidad de otorgarle una computadora, las netbooks. Sí, sí. Realmente es un problema muy complejo poder importarla a las netbooks, que muchas veces, digamos, conseguirla en el mercado local, muchas veces está un 200% por encima, digamos, de los valores que se podría lograr para importar. Entonces, digamos, es complejo, pero va a ser sostenida, por supuesto, la política de recuperación. Ministro, gracias por estos minutos y desde ya le digo que más de una vez lo vamos a molestar para ver si podemos tener este tipo de charlas. Muchas gracias, muy gentil. El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia de Corrientes, el contador Marcelo Rivas Piacentini. ¿Tere, pausa? Y para hablar del Impala también podríamos ir, claro, porque tenemos que hablar también de eso. Nos vamos a la pausa. Bueno, para que la gente entienda, el ministro recicla autos antiguos y tiene un Chevrolet Impala. Claro, que fue nada más y nada menos que don Ernesto Montiel. Sí. Estábamos charlando en la previa más o menos cómo fue ese proceso y largo. Apasionante. Al que le gustan los fierros, espectacular. Muchas gracias. La inflación